los tres está bien, y que como dijiste vos recién, esta seguramente va a dar mucho mejor rendimiento porque va a dar exclusivamente, o sea, no va a haber nada del producto sustituido en el otro carbono, porque hay una gran diferencia, una marcadísima diferencia en estabilidad de los intermediarios. Pero poner este o este también está bien, quédense tranquilos. Bueno, me olvidé por cuál íbamos. ¿Cuál era este? 3 bromo, 3 metil. El C era este. Y el D es 2 bromo, 3 metil. A ver acá. Ah, tiene un carbono más. Bueno, para el caso es lo mismo, porque es heptano. Dos bromo, 3 metil. Bien, ¿qué hacemos acá? ¿Dónde ponemos doble enlace, triple enlace? Piensen siempre en agregar esto, ¿no? Entre el carbono 1 y el carbono 2, podría ser. ¿Sí? Si yo lo pongo acá el doble enlace, entonces haciendo una adición de bromuro de hidrógeno, el bromo iría al carbono más sustituido, que sería ahí. ¿Sí? Y acá no tenemos ninguna otra posibilidad, porque si lo ponemos... Bueno, sí, hay otra lo posibilidad. Puse entre el 2 y el 3, haciendo una hidroboración y una oxidación. No, una adición de bromuro de hidrógeno en presencia de peróxido será, porque si no te queda un alcohol. Claro, claro, es verdad. Ajá. Quisiste hacer una anti-Markovnikov, que está muy bien. ¿Sí? Serían las dos posibilidades. Hacer esta en presencia de peróxidos o esta, ¿sí? Que sigue el mecanismo iónico. Cualquiera de las dos está bien. Bueno, el E y el F son alcoholes. Los alcoholes se obtienen por hidratación, ¿no? Puede ser una hidroboración-oxidación, puede ser una oximercuración-desmercuración, o, más fácil, también una hidratación catalizada por ácido. Bueno, tenemos que obtener 2-pentanol. Este es el E. En el 2, el OH. ¿Cómo hacemos esto? A ver, si yo pongo el doble enlace acá y quiero que el OH quede en el carbono más sustituido, ¿cómo tendría que hacer esta hidratación? Sería una hidratación del tipo Markovnikov, ¿no? Porque el OH quedaría en el carbono más sustituido. Y eso puede ser con el acetato mercúrico y agua con el segundo paso de reducción, o una hidratación catalizada por ácido, ¿no? Agua y ácido sulfúrico al 50%, más o menos. Entonces, de cualquiera de esas dos formas, la hidratación sería del tipo Markovnikov y el OH quedaría en el carbono más sustituido. En el otro caso es 1-hexanol, el F. O sea que el OH está acá, en el carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5 y es hexanol, 6. ¿Cómo hago esta hidratación de forma tal
que el OH quede en el carbono menos sustituido. Es una hidratación anti-Markovnikov. Ahora sí, la reacción la hidroboración. Ahora sí la hidroboración. Siempre cuesta un poquito más pensar de atrás para adelante, ¿no? De decir, bueno, quiero obtener esto, a partir de qué cuesta un poquito más, pero bueno, es cuestión de ejercitar. Acá no hay otra alternativa, ¿sí? Dado que el OH está acá en la punta, no tenemos más opciones. El G dice cis 1,2 ciclo pentano diol. Es un ciclo de 5. Y en el 1 y en el 2 tengo OHs que están en cis. ¿Sí? Entonces los voy a dibujar a los dos hacia adelante. Bien, ¿cómo hago una reacción de hidroxilación y que queda en cis? ¿Qué Con reactivo? tetróxido de osmio. Exacto. ¿Sí? Tenemos el doble enlace y la reacción con el tetróxido de osmio que lleva un segundo paso que era bisulfito o algún otro reactivo de reducción, ¿sí? Que rompe el enlace entre el oxígeno y el osmio. Bien, ¿sí? Entonces acá también no hay otra más que esa. No hay ninguna con alquilos, eran todos de alqueno. Una sola creo que era alquino. Y el H ¿qué dice el H? 1-metil-ciclohexanol. Ciclohexanol y tenemos 1-metil en el mismo carbono metilo. ¿Cómo podremos obtener esto? Bueno, obviamente va a haber un doble enlace, ¿no? ¿Cómo hacemos esta reacción? Que otra vez es una reacción de hidratación, porque se agregó este OH y un hidrógeno, ¿sí? Acá, hidrógeno, para que quede el OH en ese carbono, que es el carbono más sustituido. ¿Cómo hacemos hidratación, Markovnikov? Que alguien me diga. Y Pilar dice por medio de un... Ah, no, esta es la anterior, perdón. ¿Quedó alguien o se fueron todos? Para mí nos dormimos a todos. Es como. Sí, es que es un embole, esto que es todo reacciones. Lo fuimos logrando. En la primera clase re hablaban. Sí, ¿viste? Ya no. Bueno. De a poco lo fuimos logrando. Evidentemente somos nosotros, che. Soy yo lo que estoy hablando en este momento. Bueno, podemos hacer entonces la reacción reversible de hidratación catalizada por ácido o la oximercuración, desmercuración, ¿sí? En este caso no hay riesgo de transposición de carbocatión, porque el carbocatión que se forma es terciario, así que no habría inconvenientes en hacer esta reacción. El problema es la reversibilidad nada más, pero bueno, se supone que agregamos bastante agua, calentamos y va a andar. Bueno, ahí entonces se terminó toda la primera parte, vamos a pasar a lo que es redox. Que de hecho muchas de estas reacciones que fuimos viendo hasta ahora, el átomo de carbono del alqueno al cual se une un nuevo sustituyente, puede haber cambiado el estado de oxidación también, o sea que hay muchas que fueron redox. Acá, por ejemplo, ¿sí? Estos carbonos
cambiaron de estado de oxidación, o sea que esta reacción también es una reacción de oxidación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de oxidación, en general hay una ganancia de oxígeno, cuando hablamos de reducción, hay una ganancia de hidrógeno. Eso como para visualizar rápidamente si está ocurriendo alguna de estas reacciones. Lo que tenemos que ver es cómo calcular el estado de oxidación de los compuestos orgánicos, ¿sí? Se van a encontrar con que en una misma molécula orgánica distintos carbonos tienen distintos estados de oxidación, ¿sí? Cosa que no pasa por ahí en química inorgánica. Entonces acá, para una molécula, como por ejemplo la primera, estamos hablando del ejercicio 10. Lo de la lista de oxidantes y reductores lo hacen, igual yo después les subo una imagen donde está todo ordenadito, pero traten de hacerlo al 9 y hagamos el 10, que es calcular el estado de oxidación, ¿sí? Entonces, las formas de calcular el estado de oxidación son variadas, ¿sí? Yo les voy a dar una acá, que es mirando el número de grupo al cual pertenece el elemento que quiero determinarle el estado de oxidación, restarle el número de electrones libres, ¿sí? Y restarle también el número de electrones que asignamos por electronegatividad. Ahora vamos a ver qué es eso. Si alguno me dice, pero yo lo quiero hacer más fácil porque sé que el hidrógeno siempre es +1, el oxígeno es -2, los halógenos -1, entonces voy viendo y veo qué estado de oxidación tiene cada átomo, está perfecto, se puede hacer así también, ¿sí? Pero bueno, los que son por ahí que quieren seguir una regla, esta es muy útil, ¿sí? Entonces veamos para el que tenemos acá, que es el ácido acético. Lo que tenemos que hacer entonces es la estructura de Lewis para poder ver esto de electrones asignados según electronegatividad. Entonces dibujamos este carbono que está acá. Estoy dibujando electrones de masa esto. 2, 4, 6, ahí está. Vale, voy a hacer distintos, me pierdo si no. Y los electrones son indistinguibles, salvo cuando hacemos estructuras de Lewis. Sí, porque me pierdo. Fíjense que acá le estaba haciendo a los todos iguales y ya me perdí, no. Bien, ahí, y ahora me falta el otro carbono que tiene 4 y se une a hidrógenos. Ahí está. Entonces dibujo crucecitas y puntitos para que sea más fácil visualizarlo. Bueno, entonces, lo que voy a mirar es, pónganse que vamos a mirar este carbono, ¿sí? A ver el estado de oxidación para el carbono del grupo funcional ácido. Entonces digo, bueno, el estado de oxidación es igual al número de grupo, que carbono es 4, menos electrones libres, no le quedó ninguno, porque están todos formando enlaces, ¿sí? Y los electrones asignados por electronegatividad es esto. Yo voy a mirar cada uno de estos enlaces y voy a decir, según la electronegatividad, ¿quién se queda con esos electrones? Entonces, entre carbono y oxígeno es más electronegativo el oxígeno. Estos electrones, estos 4, se los va a quedar el oxígeno, ¿sí? Se los asigno al oxígeno. Acá lo mismo, carbono-oxígeno, se los queda el oxígeno. Carbono-carbono, uno para cada uno, ¿sí? Los comparten. Entonces, ¿cuántos electrones le quedaron a este carbono si asignamos los electrones según electronegatividad? Uno solito, ¿sí? Entonces, el estado de oxidación para este carbono es de +3, ¿sí? Cuando es positivo, le ponemos el signo adelante. Entonces, un estado de oxidación de +3 para este carbono, ¿sí? Y para que vean esto que mencionaba recién, de que todos los átomos pueden, no necesariamente, pero pueden tener distintos estados de oxidación, vamos a ver para este carbono. El número de grupo es 4, electrones libres no tiene, y voy a ver ahora los asignados
según electronegatividad. Entre carbono e hidrógeno se los va a quedar el carbono. ¿Sí? Entonces estos 6 se los queda el carbono. Y acá lo está compartiendo. ¿Sí? Entonces los asignados por electronegatividad son 2, 4, 6, 7. Acuérdense que acá, El por más que estado de nosotros oxidación. hayamos dicho en el seminario 1 que el enlace entre carbono e hidrógeno era casi no polar, acá cuenta esa recontra leve diferencia de electronegatividad, cuenta. Sí, tal cual. Sí. Bien, entonces fíjense que acá me quedó -3 el estado de oxidación para este carbono y para este me quedó +3, ¿sí? Entonces, 2 carbonos adyacentes, estado de oxidación muy diferentes. Bueno, si hacemos para el oxígeno me va a dar -2, si hacemos para el hidrógeno me va a dar +1, ¿sí? Pueden aplicarlo esto mismo acá y van a ver eso. Bueno, de ese modo entonces se calcula el estado de oxidación para cada uno de los átomos de las moléculas que están planteadas en este ejercicio. Van a ver que para el alqueno me va a quedar 0 en cada uno de los carbonos del triple enlace, ¿sí? Bueno, eso háganlo. Y vamos a pasar a las reacciones. En el ejercicio 11, la primera reacción que aparece es una reacción de hidrogenación. La reacción de hidrogenación es una reacción que necesita catalizador, porque de hecho la reacción ocurre sobre la superficie del catalizador. Los 2 átomos de hidrógeno se adicionan por la misma cara, es una adición sin, ¿sí? Yo tengo el alqueno. Y por la misma cara, vamos a dibujar con puntitos, se van a adicionar los hidrógenos, ¿sí? Por eso es una adición sin. Y bueno, lógicamente da un alcano entonces. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexano, ¿sí? En la B es una reacción donde un determinado compuesto, por hidrogenación, da este alcano. Ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hidrogenar para que me dé este alcano? ¿Sí? Esto ponga donde ponga el doble enlace va a ser lo mismo, ¿no? Así que a partir de este alqueno. Bueno, el C es más interesante porque acá es donde se ve esto de la estereoquímica de la reacción, de que es una adición sin. Tenemos un ciclo que tiene metilos en ambos carbonos y hacemos la reacción de hidrogenación sobre paladio. Entonces, vamos a adicionar hidrógeno y, como dije recién, los 2 hidrógenos se van a adicionar por la misma cara, ¿sí? Yo acá elijo ponerlos hacia adelante, con lo cual hacia atrás me quedan los metilos. ¿Sí? Acá se ve entonces esto de la adición, sí. Bueno, en el caso de los alquinos, la reacción de hidrogenación, si se hace en estas condiciones, hidrógeno sobre paladio, pasamos del alquino al alcano. Entonces el ejercicio D, que tenemos este alquino, cuando haga la hidrogenación sobre paladio, llegó al alcano, o sea que adiciono 2 átomos de hidrógeno acá, 2 átomos de hidrógeno acá. ¿Sí? Llegó entonces al alcano. Pero si la reacción se hace con otro tipo de catalizador que disminuye la reactividad, que es el catalizador de Lindlar, ¿sí? Que es un catalizador entonces que está envenenado, tiene menos superficie, menos sitios activos, y por lo tanto la reacción se frena en el alqueno. Para este caso,
llegamos entonces a este alqueno, ¿sí? Acá no existe isomería geométrica, pero si existiera isomería geométrica, se obtendría el alqueno cis. ¿Sí? Acá no hay cis trans porque este carbono tiene 2 hidrógenos, no hay isomería geométrica. Pero bueno, si fuera un alquino interno, vamos a ponerle así, ¿sí? La reacción El de F. hidrogenación. ¿Ah, sí? Yo como no los tengo resueltos. Ah, gracias. Gracias. Entonces en el F, me da el producto, que es un alqueno cis, CH2, CH3, ahí está. Entonces acá es donde tenía este alquino, ¿no? Acá tengo el CH3 y acá este tiene CH2, CH3. Ahí está. 2, 4, 5. Esto es hidrógeno, hidrógeno. ¿Sí? Entonces la hidrogenación sobre catalizador de Lindlar en alquinos internos conduce exclusivamente al alqueno cis. Es selectiva. Y el G, quiero llegar al alqueno trans. Bueno, estoy dibujando al revés que el enunciado. ¿Cuál es lo mismo? Ahí, CH2, 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 CH3. Ahí. ¿Cómo hago para partir de un alquino? ¿Con sodio y amoníaco? No, les debo decir, perdón. Con sodio y amoníaco, ¿sí? Si quieren chusmear el mecanismo de esta reacción, van a ver que es radicalario, que se justifica por la estabilidad del radical intermediario, ¿sí? Que es de menor energía cuando se dispone en trans. ¿Sí? Entonces, eso chusmea el mecanismo, no se les pide ese mecanismo, pero bueno, es la forma de decir, ¿y por qué esto da trans y no cis? Bueno, tiene que ver con el mecanismo de la reacción. ¿Sí? Entonces, alquinos internos con sodio en amoníaco líquido conducen exclusivamente al alqueno trans. Bien, eso entonces en cuanto a todas estas reacciones de hidrogenación. El 12 son reacciones con permanganato y hay una con tetróxido de osmio. Entonces dice dar el producto principal de las siguientes reacciones. Tenemos 1-hexeno con permanganato medio alcalino y frío, ¿sí? Cuando les dice medio alcalino, sobre todo lo de frío, es porque quieren que pongan la especie antes de que se rompa, o sea, cuando hay una oxidación, pero no una ruptura todavía. Entonces, en el primer caso, daría un diol, ¿sí? Un glicol. Pero es muy lábil eso y muy probablemente con un poquito que aumente la temperatura se rompa, ¿sí? No son especies que van a permanecer inalteradas. Ante un pequeño cambio de temperatura, un aumento de temperatura, se va a romper para dar lugar a los carboxilatos. Entonces tenemos el 1-hexeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la reacción es con permanganato medio alcalino, frío. ¿Sí? Entonces este frío es lo que a mí me hace pensar en el diol.
Estos se les llaman glicoles, ¿sí? Cuando están así en OH, en carbonos adyacentes, los OHs en carbonos adyacentes. Pero bueno, repito, esto es muy probable que se termine rompiendo y que conduzca, estando en un medio alcalino, no, este le agrego un carbono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5. Más permanganato, cuando está en medio alcalino, conduce a dióxido de manganeso. Bien, esto entonces es donde se caliente un poquito, ¿sí? Si acá esto dijera permanganato en medio alcalino y no de aclarar al frío, ya directamente ponen esto. Si dice permanganato en medio alcalino caliente, ponen esto, ¿sí? Solamente cuando dice frío contemplan esta posibilidad de formación del diol. La mejor forma de obtener dioles es con el tetróxido de osmio. ¿Sí? Aunque sea más caro, más tóxico, todo lo que sea, es la mejor forma de obtener los dioles, que es justamente el ejercicio B. El ejercicio B obtengo el diol, ¿sí? Y el cis, por cómo es la reacción que ya habíamos visto. Ahí. Bueno, entonces solo el cis, ¿sí? Porque es una adición sin mediada por ese osmiato que habíamos visto anteriormente. En el C hay un alquino, es el 2-pentino. Y se hace la reacción con permanganato, otra vez medio alcalino, frío. Las odio estas reacciones, no sé por qué las dejé. Otra vez, si dice frío, es para que pongan este intermediario que no va a persistir mucho, porque encima es una dicetona. Creo que le agrego un carbono de más. ¿Cuántos tiene acá? Es 2-pentino. Sí. Ahí. ¿Sí? Y esto, repito, donde se calienta un poquito, se rompe y esto se convierte en carboxilato y carboxilato. ¿Sí? No son estables estas alfa-dicetonas. Lo habitual es que el permanganato genere estas rupturas oxidativas donde se obtienen carboxilatos o ácidos de acuerdo al medio, ¿sí? Si esta reacción la hacemos con permanganato en medio ácido y caliente, ya directamente obtengo ácido acético más ácido propanoico. Bueno, a ver, me perdí por cuál íbamos. Acá. Ahora sigue el 13. El 13 son reacciones de ozonólisis. Bueno, la ozonólisis también es una reacción de oxidación, perdón, una ruptura. No, o sea, si bien los átomos del doble enlace se oxidan, el ozono como tal no es un oxidante, como cuando tratamos con permanganato, que sí, el permanganato es oxidante. Bueno, chusmeen el mecanismo de las teorías, de libros, de donde más les guste, y vamos a pensar solamente en qué productos da una reacción de ozonólisis.
La ozonólisis llevaba un segundo paso que necesitaría que alguien me recuerde qué reactivos habitualmente les ponemos para ese segundo paso, para la ruptura del ozonio, porque no me acuerdo. ¿Era agua Si oxigenada alguien... medio alcalino? Sí, puede ser, porque puede haber tratamiento reductivo y oxidativo, entonces por eso no me acuerdo. Sería agua Sí. oxigenada. Bueno, chequé en Yo este tengo segundo puesto paso. Bisulfito. zinc con ácido Sí, acético. No sé. reductivo en ese caso, a la pucha. Bueno, es que en realidad puede haber un tratamiento oxidativo o reductivo. Yo sé que en la teoría les dábamos solo uno para no confundir y ahora no me acuerdo cuál era. Lo importante es que lo que se usa después es para romper Me ese parece que es círculo. reductivo. Es reductivo para que no se oxide el aldehído. Ahí está. Es reductivo. Ahora, ¿cuál era? Puede ser que sea zinc con... Sí. eh, En medio Sí, acá dice ácido. zinc en medio ácido. sí, en ácido Sí. acético lo tengo yo. Listo. Y si Quedémonos no, con eso, porque yo me y acuerdo que les dábamos uno solo para no confundir. Por eso ¿no digo, no usábamos también quería. bisulfito? Si no, Sí, puede ser. Sí, también como reductor. Por eso, el claro. segundo paso entonces es reductivo. Entonces, esto o bisulfito, lo que les guste. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a poner así. ¿Sí? Va a haber una ruptura acá, tuc, 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 y como dijimos, es una reacción de oxidación. Este carbono se oxida, este carbono se oxida, entonces ganan oxígeno. Piensen en que rompo e inserto oxígeno. Entonces esto conduce a esta mezcla. ¿Sí? Se llega a ver entonces de que rompo e inserto oxígenos. Donde estaba el doble enlace carbono-carbono, inserté oxígenos para cada uno de estos átomos de carbono. En este caso, este carbono tiene un hidrógeno y un R, me da un aldehído. En este caso, este carbono tiene dos grupos R, me da una acetona. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre esta reacción y la reacción con permanganato es que si yo hiciera la ruptura oxidativa con permanganato acá, no tendría este aldehído, sino que ese aldehído seguramente se formó, pero se oxidó a ácido carboxílico. ¿Sí? Entonces ahí tendría el ácido y la acetona, eso sí. Esto si fuera con permanganato en medio ácido calentado. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre ozonólisis. El permanganato es un oxidante fuerte y si se llegara a obtener un aldehído, lo sigue oxidando. ¿Sí? Si los carbonos están disustituidos, bueno, me da cetonas, sea con ozonólisis o sea con el tratamiento con permanganato, cualquiera de los dos. ¿Y qué pasa si acá era terminal, o sea que esto es hidrógeno? Bueno, con la ozonólisis sigo llegando al aldehído, en este caso formaldehído, pero con permanganato llegaría al ácido fórmico que se sigue oxidando a ácido carbónico y este ácido carbónico se disocia en dióxido de carbono y agua. Entonces, cuando tengo un alqueno terminal y hago el tratamiento con permanganato en medio ácido y calentando, llego a dióxido de carbono y agua más lo que me dé acá. Si esto está disustituido, una acetona. ¿Sí? Si la reacción fuera con permanganato pero en medio alcalino, entonces estos serían así. ¿Sí? Pero de todos modos llegaría a dióxido de carbono y agua. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto para la ozonólisis, de que ocurre esta ruptura, vamos a ver los ejercicios que están acá. Ay. ¿Qué tenemos? 2-metil, 2-penteno. 2-metil,
Ahí, ¿sí? 2-metil, 2-penteno. Y hacemos la ozonólisis, ¿sí? Con la posterior reducción. ¿Qué dijimos? Rompemos acá. Esto daría una acetona, la propanona. Y acá esto, como tiene un hidrógeno, va a dar un aldehído. ¿Sí? Bueno, veamos el que sigue porque es un ciclo y después les dejo... Bueno, el otro se parte en dos. Oh. Bueno, es ciclohexeno. Ahí hacemos la ozonólisis. Esto se rompe y me va a dar un dialdehído, ¿sí? Porque cada uno de estos carbonos tiene hidrógeno. Un dialdehído de 6 carbonos. ¿Está bien? Rompí acá e inserté oxígeno para este carbón y oxígeno para este carbono. ¿Sí? Como tenemos hidrógeno, quedan en forma de aldehído. Y si esta reacción lo hubiese hecho con permanganato medio ácido y calentando, ¿qué hubiese obtenido? Un diácido, sí, tal cual, perfecto, sí. Muy bien, sí, porque esto se sigue oxidando y llegaría entonces al diácido. Bueno, el que sigue es 2-metil, 2,4-pentadieno. Bueno, ahí hay dos dobles enlaces. Se van a romper los dos, ¿sí? No tiene por qué uno permanecer y el otro es 2-metil, 2,4-pentadieno. ¿Sí? Entonces vamos a romper acá y vamos a romper acá. Llego a esta acetona más esto que queda en forma de aldehído, ¿sí? Este carbono se va a romper también y también queda en forma de aldehído. Y este de acá en forma de formaldehído. ¿Sí? Entonces quedó dividido en 3 pedazos esto. Se rompió acá, se rompió acá. Este carbono es este y este carbono es este. ¿Sí? Obtengo un dialdehído. Bueno, y en el cuarto es 3-metil-1-butino. ¿Sí? La reacción entonces de ozonólisis de alquino conduce a ácidos, con lo cual, vamos a poner así más fácil, cuando haga la ozonólisis, esto se va a romper y me va a dar la mezcla de ácidos. En este caso, ácido fórmico. Y acá esto una aclaración, porque algunos libros para la ozonólisis incluso dicen que esto se sigue oxidando y que da dióxido de carbono y agua. Si lo ponen como ácido fórmico, está perfecto, y si lo llegan a poner como dióxido de carbono y agua, también lo vamos a tomar bien, ¿sí? En las condiciones de reacción es raro que se siga oxidando. Si fuera permanganato, se oxida, pero como es ozonólisis, yo prefiero dejarlo ahí. Bueno, hacemos una más para ver las reacciones estas que quedan, que son todas oxidación. No, redox, hay de las dos. Bueno.